Hoy te contaré una historia que tiene más de 3000 años. Es la historia de un héroe que se volvió inmortal, no gracias a los dioses, sino gracias a la memoria de la gente que lo rodeaba. Se llamaba Aquiles. Aprenderás por qué su madre intentó hacerlo invulnerable, pero no lo logró. También sobre cómo se escondió de la guerra vistiendo un vestido. Descubrirás quién delató al futuro héroe, por qué al principio se negó a luchar y luego regresó al campo de batalla ardiendo con una furia intensa. Cómo fue su duelo con Héctor y por qué, incluso después de la victoria, Aquiles no pudo encontrar paz en su alma y en su corazón. ¿Quién causó su muerte y qué sucedió después de la muerte del héroe? Esta historia no tiene un final simple, no es solo una biografía, sino una verdadera leyenda. En la leyenda se oculta un miedo sorprendentemente humano, el miedo a elegir, a perder a los seres queridos, el miedo a ser olvidado para siempre. Ponte cómodo y empecemos desde el principio, desde el momento en que aún no había guerra de Troya, pero ya existía un niño destinado a convertirse en símbolo de heroísmo. La historia de Aquiles no comienza con la guerra ni con su nacimiento, sino con una profecía, y como los dioses, acostumbrados a gobernar todo, retrocedieron con miedo. Tetis era una diosa marina, una de las Nereidas, hija del anciano Nereo y de la Oceánide Doris. Como sus hermanas, vivía en las profundidades del mar. En las profundidades del mar, donde reinan el silencio y el poder antiguo, Tetis habitaba junto a sus hermanas, que personificaban la fuerza y el poder del mar. El frío era palpable, pero ella era tan especial, hermosa y majestuosa, que incluso los dioses supremos se encendieron por ella con pasión y admiración inmensa. Dicen que Zeus y Poseidón buscaron su amor, cada uno a su manera, pero el destino intervino, cambiando su suerte para siempre y volteándolo todo de cabeza. El oráculo, según diferentes versiones Prometeo o la diosa Temis, pronunció la profecía. El hijo de Tetis superara al padre en fuerza, gloria y desafiara a todo el panteón. Para los mortales fue una bendición, pero para los inmortales, una amenaza. Zeus retrocedió y Poseidón se apartó en silencio, temiendo la aparición de un nuevo poder en el panteón. Decidieron casar a Tetis con un hombre mortal para evitar la aparición de un hijo poderoso, lo que inició una cadena de eventos que ya no se podía detener. Tetis rechazaba el matrimonio, cambiaba de formas: agua, fuego, bestias, serpientes y aves, intentando esconderse de su destino y de la unión no deseada. El hombre al que destinaban a Tetis era Peleo, héroe, rey de los Mirmidones, descendiente de Eaco y nieto de Zeus, famoso por su valentía y honor. Peleo luchó junto a Heracles, participó en la cacería caledonia, ganó respeto y fama, convirtiéndose en un esposo digno para la divina Tetis. Según una versión, Peleo se enamoró de Tetis al verla en la orilla, y con la ayuda del sabio centauro Quirón, logró rastrear y conquistar su corazón. Así comenzó una historia llena de pasión, destino y pruebas, que cambió para siempre los destinos de dioses y mortales, abriendo una nueva página en las leyendas. Lo agarraron con fuerza y no lo soltaron hasta que ella dejó de transformarse. En otra ocasión, los dioses ayudaron para que todo saliera según el plan. La boda tuvo lugar, y no fue solo una fiesta, sino un gran banquete, con la presencia de todas las grandes fuerzas de esa época. En el banquete se reunieron los dioses del Olimpo: Zeus, Hera, Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Demeter. Estaban los titanes, espíritus de la naturaleza, ninfas y sátiros. Incluso las moiras, que tejían el destino, estuvieron presentes. Esta unión debía reconciliar el mundo de los dioses y los humanos, simbolizando una importante unidad. Los regalos fluían como un río. Atenea regaló un escudo forjado con gotas de rocio, Hefesto una corona que brillaba como el sol, Apolo tocaba la cítara. Artemisa decoró los lechos con flores, pero hubo una a quien no invitaron: Eris, la diosa de la discordia. O la olvidaron,
o decidieron que su presencia era peligrosa. Pero Eris vino por sí misma. Durante el banquete entró en el salón, y nadie se atrevió a detenerla. Silenciosamente se acercó a la mesa. De la niebla, Eris sacó una manzana dorada y la lanzó al centro de la mesa. En la manzana estaba inscrita la palabra para la más hermosa. Se hizo un silencio. 3 diosas, Hera, Atenea y Afrodita, al mismo tiempo se lanzaron hacia la manzana, cada una considerándose merecedora. Cada diosa estaba segura de que la manzana era para ella. Desde ese momento, el banquete nupcial se convirtió en el inicio de un gran conflicto. Una gran enemistad estalló entre los dioses. Zeus, al ver que la disputa no cesaba, se negó a ser juez y ordenó elegir a un mortal para resolver el conflicto. La elección recayó en Paris, un joven pastor y príncipe troyano, quien debía tomar una decisión crucial que cambiaría el curso de la historia. Paris debía elegir al ganador entre las diosas. Eligió a Afrodita a cambio de la promesa del amor de la mujer más hermosa del mundo. Esta elección fue el inicio de la guerra de Troya. Más tarde, Paris secuestraría a Helena, lo que provocaría un conflicto entre pueblos y dioses. Mientras tanto, el mundo lentamente se resquebrajaba. Comenzó un banquete, la manzana de la discordia y la tensión entre dioses y humanos. Después de la boda, Titis se fue a vivir con su esposo en Fitia, la parte norte de Grecia. Su unión no fue por amor, pero estuvo bendecida por los dioses. Se establecieron en el palacio de Peleo, donde lo divino y lo mortal se mezclaban, viviendo en paz entre 2 naturalezas. Tetis concibió un hijo. Nadie sabe con certeza cómo fue su embarazo, pero todo el Olimpo contuvo la respiración en espera. El hijo de Tetis fue especial incluso antes de nacer. Era la continuación de una profecía y la causa de los temores de los dioses. Finalmente nació, rubio, fuerte como un joven león, hijo de un dios y un rey mortal. Su nombre era Aquiles. Su madre, la diosa marina Tetis, no se alegraba como una mujer mortal común. Ella miraba a su hijo, ya conociendo su destino y su final. Tetis recordaba la profecía. Su hijo sería grande, superaría a su padre, pero podría morir demasiado pronto. Ese pensamiento no le daba paz. No podía aceptar que el niño muriera. Viviendo siglos, sin vejez ni dolor, ahora había dado a luz a un hijo que se acercaba a la muerte cada día. La decisión de Tetis fue firme. No, la muerte no es para él. Existen diferentes mitos sobre sus acciones, pero el más conocido está relacionado con el río Estigia. Tetis tomó al bebé, descendió al Tártaro, a la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos, y lo sumergió en las aguas del río subterráneo Estigia. El río Estigia no solo fluía, camaba. Sus aguas eran mortalmente peligrosas, pero daban un poder especial a quienes las sobrevivían. Sosteniendo a Aquiles por el talón, Tetis sumergió su cuerpo en el río. Su piel se volvió invulnerable, las espadas y flechas no podían herirlo. Sin embargo, el talón por el que la madre sostenía a su hijo quedó seco y vulnerable. De ahí la expresión talón de Aquiles, el punto débil de los fuertes. Existe otra versión, más antigua y dura. Según ella, Tetis no iba al río Estigia, sino que cada noche untaba el cuerpo del bebé con un ungüento especial. La ambrosia era la comida de los dioses, y Tetis sostenía a Aquiles sobre el fuego para quemar lo mortal y eliminar su debilidad, haciendo esto en silencio, concentrada, como una fuerza antigua. Por las noches Aquiles lloraba, y durante el día Tetis continuaba el ritual, hasta que Peleo entró y vio a su esposa con su hijo junto al fuego, pensando que ella estaba matando al niño. Tetis miró a Peleo en silencio y desapareció, regresando al mar de donde vino. Él nunca la volvió a ver. Ella se fue porque no podía salvar a su hijo. Aquiles quedó casi invulnerable, casi inmortal y completamente solo. Peleo no sabía cómo criar a un hijo así, un valiente guerrero, pero no un dios.
Peleo sentía que su hijo era demasiado grande para el palacio y demasiado impetuoso para la vida común. Entonces entregó a Aquiles al más sabio de los centauros, Quirón, que vivía en el monte Peleón. Quirón se distinguía de otros centauros que festejaban y corrían por los bosques. Él vivía en soledad, conocía astronomía, música, medicina y el arte de la curación. Quirón educó a muchos héroes como Jason, Asclepio, Orfeo y ahora a Aquiles. El joven guerrero aprendía de él el arte y la sabiduría, preparándose para su destino. El héroe se estableció en la cueva de Naleone. Sus días eran estrictos y sencillos. Por la mañana corría por las laderas de las montañas, luego practicaba tiro con arco, después ungüentos, heridas, vendajes. Quirón le enseñaba a encontrar plantas raras, a poner vendajes, a bajar la fiebre. Aquiles sabía cómo coser una herida, cómo detener la sangre, cómo distinguir una hoja venenosa de una medicinal. Tocaba la cítara. No lo llamaban al almuerzo con sonidos fuertes, sino con melodías. Componía canciones que tenían algo del viento, dolor, futuro y gloria. Según las leyendas, Aquiles era el más rápido de los mortales. Sus pies apenas tocaban la tierra. Quirón decía, naciste para no estar quieto, y él no estaba quieto. Corría por los senderos, saltaba sobre los enemigos, corría por la grava, la hierba, los charcos, y siempre más rápido que todos. Capturaba liebres con las manos desnudas, vencía ciervos sin armas. Se acercaba a los pájaros como una sombra. No solo era fuerte, era atento y, cuando era necesario, silencioso. Quirón enseñaba a controlarse. Un verdadero héroe sabe cuándo golpear, pero más aún cuándo no hacerlo. Poco a poco, Aquiles se convirtió en un joven. Sus hombros se fortalecieron, su voz se volvió grave, su mirada firme. Ya sabía que era diferente de los demás, sentía que no viviría como todos, pero mientras aprendía, Aquiles crecía en las montañas entre el silencio, las estrellas y la voz del centauro. Su cuerpo se fortalecía, sus movimientos se volvían precisos, su voz segura. Ya no era un niño, sino un heredero de la fuerza. Todo lo que Quirón le enseñaba se convirtió en parte de Aquiles. No era solo un alumno, sino un guerrero listo para el destino que comenzaría lejos de las montañas, donde se desarrollan grandes acontecimientos. Mientras corría por las laderas de Peleo, entrenaba en tiro y curación. En otro lugar comenzaba la historia para la que había nacido. En el Olimpo se movían las ramas del destino. En una ciudad que Aquiles aún no conocía, se estaban gestando eventos que pronto sacudirían todo el mundo griego. Todo comenzó con una manzana y la elección del príncipe troyano Paris. Paris eligió a Afrodita, y ella le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, esposa del rey espartano Menelao. Ella fue llevada a Troya. Comenzó la guerra. Los dioses tomaron lados opuestos en el conflicto, y los griegos se preparaban para la expedición. El destino volvió a Aquiles. Sin él, los griegos no podrían ganar. Según la profecía, solo Aquiles puede inclinar la balanza de la guerra, pero si vi a las murallas de Troya, morirá. No hay victoria sin sacrificio ni gloria sin fin. Los primeros en saberlo no fueron los héroes, sino los dioses. El destino de Aquiles estaba en una encrucijada, y su elección determinaría el curso de la historia y el futuro de todo el mundo griego. Después de Tetis, siguió una nueva petición a Peleo para salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Decidieron esconder a Aquiles lejos de las miradas y llamaros a la gloria. Eligieron la isla de Siros, donde gobernaba el viejo rey Licomedes, un aliado confiable. Su palacio se encontraba en lo alto de las montañas, oculto de ojos extraños y vientos.
Licomedes tenía muchas hijas, pero ningún hijo. Entre ellas, Aquiles debía desaparecer, disfrazado de chica, para que nadie reconociera al futuro héroe. Disfrazar al joven de chica parecía una locura, pero la locura era menor que el destino. Aquiles recibió un nombre femenino relacionado con el cabello rojo y se convirtió en una de las hijas de Licomedes. Al principio, los movimientos de Aquiles eran bruscos, su voz baja, pero las chicas lo tomaron por alguien reservado y extraño, pero no ajeno. Él comenzó a acostumbrarse a su nueva imagen. Participaba en las actividades, tocaba la cítara, bailaba. A veces callaba con las chicas bajo la lluvia mirando las nubes. La vida en la isla era inusual y tranquila. Aquiles nunca fue un cobarde ni se escondió de la batalla. Sabía que si ahora iba a la guerra, moriría, y por eso elegía la vida, incluso con tal disfraz. A pesar de todo, seguía siendo valioso para sí mismo. Aunque joven, la nostalgia crecía con cada día en Esciros, extraña y profunda. La nostalgia no era solo por las armas, sino por sí mismo. Su corazón no deseaba estar oculto, y sus manos anhelaban tensar la cuerda del arco. Su pecho quería respirar libremente. El cuerpo resistía la sumisión y el encierro. Dentro crecía un deseo indómito de libertad y acción. Mientras tanto, en el palacio ocurrían cambios. Tetis, quizás, no esperaba que una de las hijas de Licomedes, Didomea, mostrara un interés especial hacia él. Didomea se sentía atraída por la extraña joven de mirada penetrante. Él no rechazó esa atención, y entre ellos surgió algo inusual. En los mitos no hay una descripción exacta de cómo comenzó su sentimiento. Quizás todo empezó con una conversación nocturna, un toque o un reconocimiento silencioso. Él se reveló ante ella no solo como hombre, sino como alguien condenado a su destino. Ella no se apartó, aceptándolo tal como era. Después de unos meses, tuvieron un hijo, un niño llamado Neoptólemo, un bebé en quien se unieron dos destinos, el oculto y el venidero. Mientras tanto, en las costas de Grecia se reunía un ejército. Los héroes uno a uno confirmaban su participación: Agamenón, Menelao, Ulises, Níster, Diomedes. Pero el principal entre ellos no estaba. Los adivinos decían: sin Aquiles no se vencerá a Troya. Su presencia era decisiva para el destino de la guerra. La clave: él es destrucción, él es victoria. Entonces Ulises, el más astuto de todos, emprendió la búsqueda de esta clave para cambiar el curso de los acontecimientos. Llegó a la isla de Skyros disfrazado de comerciante y llevó al palacio de Licomedes cajas con regalos, joyas, adornos, telas, espejos. En una de las cajas había una espada, una lanza y un escudo. Entró en la sala donde estaban las chicas y desempacó los productos, atrayendo su atención. Las chicas se lanzaron hacia las joyas, reían, probaban anillos y tocaban las telas. Solo una figura permanecía aparte, sin prestar atención al oro. Ella no miraba el oro, sino las armas. Ulises lo notó y sin advertencia ordenó a sus compañeros dar un grito de guerra. La habitación tembló con el grito. Las chicas gritaron asustadas, todas, menos una. La figura con vestido femenino tomó la espada al instante y adoptó una postura de combate. Así fue descubierto Aquiles. Ulises se acercó a él y dijo: Aquiles, hijo de Peleo, ha llegado el momento. El silencio llenó la sala, nadie se atrevió a interrumpir. Aquel bajó la espada, miró las armas y luego al cielo. Dicen que esa noche Tetis se le apareció de nuevo, suplicándole que se quedara. Ella le pidió que se quedara. Le ofreció otra vida, una esposa, un hijo, un hogar y una vejez larga. Podía ser feliz, pero ya lo sabía. Dijo: si me quedo, el mundo me olvidará. Si voy, moriré. Pero hay nombre, vivirá mientras vivan las canciones. Eligió el camino del héroe. Al amanecer comenzó un nuevo capítulo de su destino, el camino del héroe,
que permanecerá para siempre en la memoria y las leyendas. Él dejó Skyros. Su camino se dirigía hacia el mar, hacia los barcos, hacia los juramentos, hacia la futura guerra. Ya no se escondía. Su nombre volvió a sonar en voz alta. Aquiles salió de las sombras. Ahora nada podía detener el destino. La historia de su inmortalidad no comienza con espadas y asedios, sino con una fiesta, con un banquete. En el banquete, donde se celebraba la boda de Peleo y Tetis, fueron invitados todos los dioses del Olimpo, excepto uno, la diosa de la discordia, Iris. No la invitaron temiendo que arruinara la fiesta. Eris llegó y silenciosamente lanzó sobre la mesa una manzana dorada con la inscripción «Para la más hermosa». El banquete se convirtió en una disputa. Hera, Atenea y Afrodita reclamaban simultáneamente el título de «La más hermosa». Nadie quería ceder. La pelea rápidamente se volvió más seria. Para detener la disputa, Zeus nombró juez al príncipe troyano mortal Paris. Cada diosa intentó inclinar a Paris a su lado. Hera prometió poder sobre el mundo, Atenea sabiduría y victorias en batallas. Afrodita prometió el amor de la mujer más hermosa que el mundo conociera. Paris eligió a Afrodita como recompensa. Helena, esposa del rey espartano Menelao, era considerada una mujer de belleza divina. Según una versión, siguió a Paris voluntariamente. Según otra, fue raptada. Pero la esencia era una. La mujer del rey se fue con otro, y el honor de Menelao fue ofendido. Esto fue la causa de una gran ofensa personal y social. Sin embargo, no se trataba solo de un agravio personal. Todos los nobles griegos, antes de que Helena se convirtiera en esposa, juraron proteger su unión. El juramento decía, si alguien ataca su unión, los demás se unirán y restaurarán la justicia. Este juramento ahora llamaba a todos. Cada rey, héroe y clan debía responder al llamado. Los griegos comenzaron a reunirse para la guerra, eligiendo el puerto de Aulida para concentrar las tropas. El puerto de Aulida era un lugar conveniente para enviar barcos hacia el este. Uno tras otro, reyes y generales llegaban aquí con sus ejércitos. Llegó Odiseo desde Ítaca, Néstor de Pilos, Diomedes de Ergas, ambos Ajax de Salamina y Lócrida, y Dominis Crita. El comandante en jefe fue Agamenón, hermano mayor de Menelao y rey de Micinas, quien lideró las fuerzas unidas de los griegos en la guerra. Cientos de barcos se alinearon a lo largo de la costa. Miles de guerreros estaban armados, listos para partir hacia el este. Pero uno de ellos aún no estaba presente. El adivino Calcas decía que la victoria era imposible sin Aquiles. Calcas afirmaba, Aquiles debe ser parte de la expedición. De lo contrario, todo el plan está condenado al fracaso y a la derrota. Después de los eventos en Skyros, Aquiles llegó a tiempo. Con él llegaron los Mirmidones, un pueblo completamente leal a él. Aquiles era joven, hermoso y decidido. Su fama presidía cada paso, infundiendo confianza en los aliados. No había miedo en su mirada. Sabía que iba a una guerra de la que no regresaría, pero ya había elegido su camino y aceptado la inevitabilidad del destino. Todas las tropas estaban reunidas, pero el mar guardaba silencio. Durante el día no había viento, los barcos permanecían inmóviles, y los soldados empezaban a perder la paciencia y la esperanza. Calcas volvió a invocar a los dioses y la profecía resonó con nueva fuerza. Artemisa estaba enfadada porque Agamenón había matado a su siervo sagrado durante la caza. Agamenón, orgulloso de su puntería, declaró que superaba a la diosa. Artemisa no le perdonó, y ese audaz declaración y decidió castigar al comandante. Para que el viento volviera a soplar, Artemisa exigió un sacrificio terrible. Agamenón debía sacrificar a su propia hija Ifigenia, lo que lo conmocionó profundamente. Agamenón vaciló como padre. Estaba destrozado y apretó los dientes como comandante. La presión del ejército, la espera de los aliados y el deber lo empujaban a una decisión terrible. Engañó a su hija,
diciéndole que la casarían con Aquiles. Pero cuando la verdad se reveló, Ifigenia ya estaba en el altar del sacrificio y su destino se estaba decidiendo. Según una versión, Ifigenia fue sacrificada. Según otra, Artemisa se apiadó y la sustituyó por una sierva, llevándola a tierras lejanas y salvando su vida. Pase lo que pase en realidad, después de eso el viento se levantó, los barcos llenaron sus velas y el ejército finalmente zarpó, comenzando el largo viaje a Troya. La primera parada fue en la isla de Ténedos, donde los griegos se reagruparon y se prepararon para la siguiente etapa de la campaña, fortaleciendo sus fuerzas y su espíritu. Luego, el ejército desembarcó en la costa de Troas. Ali Aquiles entró en acción, preparándose para las próximas pruebas y batallas en la guerra. Entró en la tierra de la guerra no con timidez ni con júbilo, sino con una fría determinación que lo distinguía de otros guerreros. Aún no era el héroe divino que más tarde sería llamado, pero ya en los primeros días su furia destacaba entre los demás guerreros. No solo luchaba, llevaba destrucción no por venganza ni por botín, sino porque en él vivía una fuerza implacable. Antes del inicio del asedio, conquistó más de 10 ciudades, incluyendo Lirnes, donde capturó a una mujer llamada Briseida. En ese momento parecía un episodio insignificante, pero más tarde Briseida jugaría un papel importante en su destino y en la historia. Entre los primeros enfrentamientos de los griegos antes de acercarse a Troya, hubo una historia recordada no por la sangre, sino por un giro inesperado. Es la historia de Telefo, rey de Misia, que encontró a los griegos cuando desembarcaron por error en un país poco conocido al norte de Asia Menor. Los misios tomaron a los griegos por invasores, posiblemente con razón, ya que los griegos desembarcaron armados. El ejército estaba tenso y listo para la batalla cuando el rey de la misión Telev salió a su encuentro, sin querer comenzar la lucha de inmediato. Telev no era un gobernante común, hijo de Hércules, en cuya sangre corría la fuerza heroica, joven y experimentado guerrero. No tenía intención de entrar en combate sin pensar, prefiriendo la sabiduría y la fuerza de voluntad antes que la ira impulsiva. La batalla estalló de repente. Hubo muchas bajas en ambos bandos. Los griegos pensaron que había comenzado la guerra con Troya, pero fue un error y un malentendido. En esta batalla, Aquiles mostró por primera vez su verdadero poder. Se enfrentó cara a cara con Telev. Los golpes fueron fuertes y temibles, la tensión aumentaba. Telev luchó con dignidad, pero la lanza de Aquiles fue más rápida. Telev recibió una herida grave y cayó al suelo, sangrando, pero no se rindió. Los griegos entendieron que no habían atacado a los troyanos, sino a sus aliados, y decidieron retirarse para evitar más pérdidas y conflictos. Telev quedó tendido, Shalid. La herida infligida por Aquiles no sanaba y ardía como si fuera veneno. Ni los médicos ni los sacerdotes pudieron ayudarlo. Desesperado, Telev fue al santuario de Delfos y preguntó al oráculo qué debía hacer. La respuesta fue enigmática y misteriosa. El oráculo dijo que quien hirió debía también sanar. Telev, atormentado por el dolor, fue a pedir ayuda a Aquiles, a pesar de la enemistad. Aquiles se sorprendió por la petición, pero no se negó. Su mentor Quirón le enseñó no solo a herir, sino también a curar heridas, lo cual hizo. Según una versión, Aquiles raspó astillas del asta de su lanza y las aplicó a la herida de Telefo. Este árbol estaba vinculado al héroe y poseía magia. La herida comenzó a sanar. Telefo, curado, juró no luchar más contra los griegos, y más tarde se convertiría en una figura importante en su historia. El ejército vagaba sin un camino claro hacia Troya. Los griegos veían a Aquiles como una señal. Él era diferente, y eso lo percibían incluso los guerreros más renombrados. Aquiles era joven, temible, silencioso y despiadado. Su nombre se convertía en símbolo de fuerza y peligro, resonaba por todo el campamento, presagando el inicio de una gran gloria. Comenzó la guerra en la que los héroes alcanzaban la inmortalidad, pero morían uno tras otro.
Pasaron muchos años desde el desembarco de los griegos en la costa de Tracia. Troya permanecía inexpugnable, orgullosa y rodeada por muros construidos por los dioses. Los griegos esperaban la victoria, pero cada día traía nuevas batallas y pérdidas. En esta espera densa bajo el sol ardiente, Aquiles continuaba luchando, y cada uno de sus golpes se volvía leyenda. Su nombre sonaba más fuerte que todos. No buscaba poder ni participaba en los consejos de los reyes, pero su nombre se escuchaba en susurros entre los aliados y en las oraciones de los enemigos, como símbolo de fuerza invencible. Entre las ciudades conquistadas estaba Lirnes, una ciudad pequeña pero fortificada. Tras la victoria, Aquiles tomó prisionera a una mujer llamada Briseida. Briseida no era reina, pero provenía de una familia noble. En su apariencia, decían, había una fuerza oculta que atraía la atención de Aquiles. Su esposo murió en batalla, la ciudad cayó y ella quedó sola. Aquiles, que llegó con la guerra, la trataba con respeto, sin convertirla en un trofeo. En el campamento se susurraba que ella se había vuelto cercana a Aquiles. Para muchos, una concubina. Para Aquiles, una compañera con la que se puede guardar silencio sin sentir soledad. El comandante en jefe del ejército griego, Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, era un hombre autoritario, ambicioso y lejos de ser perfecto. Su recompensa, la sacerdotisa de Apolo Criseida, pronto fue requerida de vuelta. Su padre, el viejo sacerdote Crisis, llegó con ofrendas y la petición de devolver a su hija. Agamenón se negó a devolver a Crisita. Ofendido, el sacerdote apeló a Apolo, y una enfermedad rápida y mortal se extendió por el campamento griego. Calcas, el adivino, declaró que la maldición no cesaría hasta que Criseida regresara a su padre. Agamenón accedió, pero exigió una compensación. Si perdía a su mujer, tomaría a otra, Briseida, y ordenó arrebatársela a Aquiles. Fue una humillación y una demostración de poder. Agamenón mostró que en el ejército no hay lugar para lo personal. Este acto no fue política, sino una ofensa que socavaba el honor de Aquiles. Aquiles tomó la negativa de Agamenón como una ofensa personal y un golpe a su propio heroísmo. Era un vencedor y salvador del ejército, pero ahora se convirtió en víctima de ambiciones. Sin levantar la voz ni desafiar a duelo, Aquiles abandonó el consejo, regresó a su tienda y declaró que ya no lucharía en esta guerra. Se retiró de la guerra, dejó de considerarla suya. A sus ojos, el ejército se había convertido en una multitud gobernada por el orgullo de un solo hombre. Desde ese momento, el ejército griego perdió a su guerrero más fuerte. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendían. Una sombra había caído sobre sus filas. Los consejos militares se volvían sordos. Los ataques se frustraban. La confianza se desvanecía. Aquiles permanecía en silencio en su tienda, mientras los troyanos comenzaban su ofensiva. Los troyanos estaban liderados por Héctor, hijo del rey. Valiente, inteligente y justo, era el verdadero protector de su ciudad. Con la llegada de Héctor, los soldados cambiaron. Dejaron de esconderse tras los muros y comenzaron a presionar a los griegos en la llanura. Héctor dirigía a sus soldados con la determinación de alguien que sabe por qué está dispuesto a morir. Cada día, los griegos retrocedían más. Cerca del mar estaban los barcos, antes situados en lo alto de la orilla, ahora se habían convertido en la última línea de defensa, en la creciente desesperación de todos los guerreros. Todos recordaban el nombre de Aquiles, pero él guardaba silencio y no salía al campo de batalla. Su tienda estaba cerrada, y la lanza yacía inmóvil a su lado. Junto a Aquiles permanecía Patroclo, su amigo y compañero, el único que se atrevía a hablar cuando los demás callaban, un hombre leal y profundo. Patroclo vio cómo la ofensa hervía en Aquiles, cómo apretaba los puños al sonido de las trompetas, entendiendo que el silencio no era debilidad, sino una herida causada por alguien cercano.
Patroclo intentó convencer a Aquiles de que regresara al campo de batalla, hablando de los compañeros, la guerra y los guerreros que morían. El enemigo ya estaba casi en las tiendas. Aquiles no escuchaba, o fingía no escuchar. Se sentaba junto al mar como esperando que la tierra reconociera su justicia, sumido en el silencio. Cada noche escuchaba el ruido de las batallas, cada día se enteraba de los caídos. Su ira no se apagaba, pero lo que quemaba su corazón no era el enemigo, sino él mismo. En el prolongado silencio, Patroclo, sintiendo que no podía esperar más, comenzó a prepararse para asumir la responsabilidad y cambiar el curso de los acontecimientos. No sabía todo lo que pronto cambiaría el curso de los acontecimientos. La amenaza se acercaba implacablemente. Los troyanos, bajo el mando de Héctor, se acercaban lentamente a los barcos griegos. Lo que recientemente parecía imposible se estaba convirtiendo en realidad. Los griegos perdían el equilibrio, comenzaban a retroceder y vacilar bajo el empuje del enemigo. El nombre de Aquiles sonaba cada vez más. Era un guerrero que se negó a luchar por una ofensa y permanecía en su tienda, ocultando la ira que hervía. Aquiles entendía que su ausencia costaba caro al ejército, pero para él el honor era más importante que los gritos de los moribundos. Su decisión de mantenerse al margen era firme. A su lado estaba Patroclo, amigo de la infancia, su sombra y su opuesto. Sentía el sufrimiento de Aquiles, aunque él no lo mostraba. Cada nuevo informe sobre los caídos rompía la grieta en el silencio de Aquiles. Patroclo no suplicaba, simplemente esperaba, entendiendo que la situación se volvía crítica. Cuando quedó claro que los troyanos romperían el campamento y prenderían fuego a los barcos, Patroclo decidió intervenir, comprendiendo que sin eso los griegos no sobrevivirían. Entró en la tienda y dijo lo que había guardado por mucho tiempo dentro de sí. No pidió a Aquiles que olvidara el agravio ni exigió su regreso. Solo propuso una cosa. Si Aquiles no estaba listo para luchar, que le confiara las armas, que le permitiera ponerse su armadura y liderar al ejército en la batalla. Que el enemigo piense que eres tú y retroceda. No busco gloria, solo quiero detener la muerte, dijo sinceramente. Aquiles guardó silencio por mucho tiempo, mirando al suelo. A un punto dentro de sí mismo, el nudo de rencor y dolor se apretaba cada vez más en él. Sabía que detrás de la petición no había ansias de honor, sino solo un impulso inevitable. Y finalmente asintió, entregando la armadura como si fuera parte de sí mismo. Aquiles recordó, aleja al enemigo de los barcos, pero no cruces las murallas de Troya, mas ala comienza el cuerno, no la batalla. Patroclo se puso la armadura ajena, y empezó a parecer quien no era. Los mirmidones, que habían estado en silencio por mucho tiempo como si despertaran, se alinearon en formación de batalla. Cuando sonó el toque de guerra, su grito fue como un terremoto. Los griegos, que habían perdido la esperanza, escucharon el regreso de la fuerza y el espíritu. Los troyanos, al ver la armadura reluciente de Aquiles, temblaron de miedo. Pensaron que había regresado y comenzaron a retroceder. Así renació la esperanza de los griegos, y la batalla continuó bajo una nueva bandera y con una nueva fuerza, inspirada por el sacrificio y la confianza. Patroclo, guiado por el coraje y la compasión, se lanzó resuelto a la batalla. Peleó con inspiración, barriendo a los enemigos uno tras otro, cambiando el curso de la lucha en la llanura. Los griegos volvieron a sentir el aliento de la victoria. Pero cegado por el éxito, Patroclo olvidó la prohibición de cruzar la frontera, llevado por el fervor de la batalla y el entusiasmo. Ante las murallas de Troya, Patroclo fue recibido por Héctor. Su duelo fue breve y tenso. Patroclo luchó valientemente, pero no con la confianza de Aquiles. Un golpe certero, y la armadura de Patroclo cayó al suelo. Antes de morir dijo, «Me has matado, pero pronto encontrarás a quien vengue». La noticia de la muerte de Patroclo llegó al campamento. Nadie se atrevía a ser el primero en entrar a ver a Aquiles, que estaba sentado solo junto al mar.
Al escuchar la noticia, el rostro de Aquiles no cambió, bajo la cabeza como si algo se derrumbara dentro. Luego se levantó y gritó con ira y dolor. Su grito se escuchó en el campamento griego y en la misma Troya. Incluso los dioses en el Olimpo volvieron la cabeza al oír esa voz. Aquiles, a quien nada podía hacer regresar, ahora no podía quedarse al margen. Sintió que había perdido todo. No perdió solo un camarada, sino una parte de su propia alma. Ahora la gloria y el reconocimiento no le importaban. Solo quedaba un objetivo: vengar a Patroclo. La armadura fue retirada del cuerpo de Patroclo, y ahora Aquiles estaba desarmado. Llamó a su madre Tetis, quien llegó a él con un apoyo silencioso, sin reproches. Aquiles le dijo a su madre: «Sé que si regreso moriré, pero ya estoy muerto por dentro». Tetis se dirigió a Hefesto, el dios herrero, para pedirle que forjara una nueva armadura. Hefesto creó una armadura que ningún mortal había llevado, un escudo con la imagen del mundo, un casco que brillaba como llamas y una coraza que repelía el hierro. Aquiles se puso la nueva armadura y se convirtió en alguien completamente distinto. Estaba en el campamento y nadie se atrevía a acercarse a él. No había niño ni héroe, solo determinación. Se convirtió en quien debía ser desde el principio, un hombre que no tenía nada que perder. No ansiaba la gloria, quería recuperar a su amigo o castigar al culpable. Aquiles regresó al campo de batalla, listo para luchar, para vengar a Patroclo y proteger el honor de su amigo a costa de su propia vida. Desde la salida de Aquiles al campo de batalla, la guerra cambió. La tierra parecía cambiar su ritmo. Los griegos adquirieron un nuevo espíritu, y el miedo en los corazones de los troyanos estalló. Aquiles no iba en formación, sin armadura, solo con furia en lugar de protección. No escuchaba órdenes ni consejos militares, avanzaba y mataba a quienes se interponían en su camino. Su lanza volaba certera, los golpes eran impecables y cada paso parecía impulsado por el destino. No luchaba por la victoria, limpiaba el camino por aquel que le había arrebatado la paz. Héctor, bajo las murallas de Troya, sabía que el encuentro con Aquiles era inevitable. No huía ni se escondía, pero sentía que la batalla era una sentencia sin derecho a justificación. En Troya suplicaban a Héctor que no saliera a la batalla. Su madre, la reina Hécuba, le pedía que se quedara, pero él entendía: si se escondía, el muro caería antes que la piedra. Héctor salió al encuentro de Aquiles, el hombre cuyo dolor se convirtió en fuerza, cuya ira era más profunda que la guerra, cuya sombra se cernía sobre toda Troya. Ya había cubierto la ciudad el silencio antes de la batalla. Llegó un breve instante en que ambos guerreros simplemente se quedaron frente a frente, listos para el último combate. Héctor sabía que iba a la muerte. Aquiles entendía que el miedo a la muerte hacía tiempo que había desaparecido en él. Sus miradas decían más que las palabras, sin gritos ni desafíos. Héctor fue el primero en lanzarse a la batalla, confiando en su agilidad y velocidad. Pero Aquiles era más rápido y fuerte, sin permitir que el enemigo siquiera lo tocara. Los dioses guardaban silencio y no intervenían. Solo Atenea, protectora de Aquiles, guiaba invisible sus movimientos, dando precisión y fuerza a cada golpe. Al darse cuenta de que no vencería, Héctor pidió a Aquiles que devolviera su cuerpo a su padre y que no le negara el entierro. Pero la respuesta fue fría y despiadada. Aquiles respondió: «Como tú perdonaste a Patroclo, así yo te perdonaré a ti». Lanzó la lanza y no falló, derribando a Héctor. Héctor cayó, aún respiraba, y miraba cuando Aquiles se acercó. Él guardó silencio, se quitó la armadura, dejando en el cuerpo solo el rostro, un recordatorio de la batalla. En la llanura herida comenzó una escena que hizo estremecer incluso a los dioses. Aquiles ató el cuerpo de Héctor por los tobillos al carro. Es sad face. Texto interrumpido.
Continuación, ausente. Aquiles rápidamente subió a su carro y se lanzó velozmente por el campo, arrastrando el cuerpo de Héctor, el orgullo de Troya. El polvo se levantaba alto, las piedras desgarraban la carne. Los gritos de griegos y troyanos se mezclaban, formando el terrible grito de la misma tierra. El cuerpo de Héctor dio 3 vueltas alrededor del campamento. Nadie podía detener a Aquiles en su furia. Aquiles no escuchaba súplicas, maldiciones ni peticiones. Miraba hacia adelante, como esperando encontrar a quien había perdido para siempre. Héctor se había convertido en solo una sombra de su antigua grandeza. Ni siquiera la muerte de Héctor trajo consuelo a Aquiles. Estaba en medio del campamento, entre armaduras y cuerpos, entre gritos, consciente de que la venganza se había cumplido. Pero quedaba el vacío. Su amigo no volvería, el alma de su amigo aún gritaba. El escudo, brillante con estrellas, reflejaba solo dolor y sufrimiento, que ni siquiera la muerte del enemigo podía expulsar. Después de que Aquiles derribó a Héctor y vengó la muerte de Patroclo, la guerra continuó. A pesar de la calma, en el corazón del guerrero no había ni paz ni alivio. La victoria que tanto había buscado no trajo consuelo. Regresó al campo de batalla no por gloria ni por victoria, sino porque no tenía camino de regreso. Aquiles cumplió su juramento, pero el dolor no cesaba. Se volvió parte de su esencia. Luchaba implacablemente, combatiendo consigo mismo y con el destino, sin permitirse detenerse. Aquiles actuó sin demora, no por deseo, sino porque no podía actuar de otra manera. Su gloria crecía, pero no buscaba ni canciones ni victorias. Luchaba en silencio, con una dignidad obstinada, como cumpliendo el último deber ante la vida. En cada movimiento se sentía la inevitabilidad y la determinación. Aquiles no entraba en discusiones, no escuchaba discursos ni pedía consejos. Los griegos lo glorificaban, pero ya temían mirarlo a los ojos. En ese momento apareció un nuevo aliado del lado de los troyanos. Memnón, hijo de la diosa Eos, y rey de los etíopes, alto y majestuoso. Memnón llegó a Troya como un huésped noble y una ayuda esperada. No era arrogante, no presumía de fuerza, ni se enorgullecía del nombre de su madre. Su dignidad parecía casi real. Memnón no gritaba por su lugar ni buscaba pelea, pero cuando los troyanos sufrían, levantó la lanza y avanzó. Entre los caídos a manos de Memnón estaba Antíloco, hijo de Néstor, uno de los pocos a quienes Aquiles respetaba y con quien compartía recuerdos de juventud. La muerte de Antíloco provocó en Aquiles una oleada de dolor que hacía mucho no se permitía sentir. No fue venganza, sino un regreso a la realidad. La muerte recordó a Aquiles las pérdidas y al presente, obligándolo a sentir nuevamente el dolor y la pérdida que intentaba olvidar. Todo lo que toca desaparece. Aquiles desafió a Memnón a un duelo abiertamente, sin furia, con fría determinación, listo para un encuentro decisivo con el enemigo. Memnón aceptó el desafío, consciente de que evitar la batalla era imposible. Su enfrentamiento se convirtió no solo en una lucha de fuerza, sino también en un choque de tristeza y destino. Memnón luchó con dignidad e incluso los dioses observaban su combate con preocupación, viendo que el resultado de la batalla se decidía al borde. Sin embargo, Aquiles, guiado no por la ira sino por un vacío interior, resultó ser más fuerte. Memnón cayó y su madre Eos cubrió el cuerpo con luz y lo llevó más allá del fin del mundo. La llanura quedó en silencio tras la partida de Memnón. Casi de inmediato, Pentesilea, reina de las Amazonas, llegó a las murallas de Troya con un grupo de guerreras. Ella no vino por trofeos ni por clemencia, sino porque creía en su derecho a participar en la gran batalla, incluso a costa de la muerte. La mujer no se escondió tras las murallas, ni se refugió en una tienda, sino que exigió salir a la batalla de inmediato, mostrando verdadero valor. Aquiles, al enterarse de su llegada, tomó su lanza, y sin consultar salió al encuentro de la reina de las Amazonas, listo para el duelo.
El duelo fue rápido, como si dos corrientes se unieran en un solo cauce, llenas de fuerza y gracia dignas de una leyenda. Penthesilea luchó con valor y fuerza dignos de una leyenda, y Aquiles no cometió errores respetando a su oponente. En el momento en que el cuerpo de Penthesilea, el texto se interrumpe, no se proporciona a continuación. Él cayó al suelo, se quitó el casco para mirar el rostro. En ese momento lo envolvió un extraño silencio y asombro por el rostro visto bajo la armadura. El rostro resultó ser joven, casi infantil. En su mirada no había miedo, sino tranquilidad. Fue la segunda vez en toda la guerra que sintió humanidad. No pronunció ni una palabra, pero los griegos que observaban la escena entendieron. El corazón de Aquiles se había quebrado de nuevo, aunque nadie vio cómo exactamente sucedió. Desde ese momento se volvió reservado. Apenas comía, casi no dormía, no participaba en los consejos. En la batalla estaba como por costumbre, cumpliendo misiones como si fueran una condena. Incluso los enemigos comenzaron a mirarlo, no con odio, sino con lástima. Era demasiado grande para vivir. Su grandeza se convirtió en peso y sufrimiento. En medio de la batalla, cuando el día se inclinaba hacia la tarde, en el flanco lejano apareció un arquero. Era Paris, cuya decisión fue la chispa de la guerra. Paris no era un guerrero glorioso, pero ese día su arco se tensó especialmente claro. La flecha no fue disparada con fuerza, sino hacia un punto débil. Dicen que Apolo guió la flecha. La flecha buscó la debilidad y la encontró, cambiando el curso de la guerra y el destino del gran héroe. Al volar sobre muchos guerreros, la flecha alcanzó el único punto vulnerable en el cuerpo de Aquiles, el talón, por el que su madre lo sujetó alguna vez al bañarlo en el río Estigia. Aquiles no gritó ni cayó de inmediato, simplemente se desplomó, como si el cansancio, largamente contenido por él, finalmente se hiciera cuerpo y lo dominara. En los ojos de Aquiles no había miedo mientras aún respiraba. Solo había silencio, calma y quizás alivio por el fin que se acercaba. Cuando los griegos se acercaron, él todavía estaba vivo. Los miró no con súplica ni reproche, sino con despedida, aceptando el destino sin miedo. Sus ojos se cerraron, y el cielo se oscureció no por el clima, sino porque una de las luces más brillantes del poder humano se apagó para siempre. La muerte de Aquiles no fue una derrota, sino el fin de una era en la que el hombre podía ser casi igual a los dioses si se atrevía a llegar hasta el final. Reyes, héroes y enemigos sintieron que ahora todo sería diferente. Con su partida terminó la era de las grandes hazañas y la fuerza humana. La muerte de Aquiles conmocionó no solo al campamento griego, sino también a las murallas de Troya, donde incluso los enemigos no se regocijaron, sino que sintieron vacío y pérdida. Los griegos, acostumbrados a ver en Aquiles una fuerza invulnerable, quedaron sin su mayor apoyo, sumidos en la confusión y la tristeza. Incluso los dioses del Olimpo, que observaban la guerra, guardaron silencio por un tiempo, como rindiendo homenaje al héroe que se fue y al mundo que cambia. Él no era solo un guerrero, sino algo más. Su cuerpo, resplandeciente en armadura, fue llevado al campamento, donde permanecieron en silencio, sin sollozos ni gritos. El viento pasaba entre las tiendas, susurrando una canción de duelo. Su madre, la diosa marina Tetis, apareció de nuevo, no como inmortal, sino como madre que vino a despedirse. Ella lavó el cuerpo de su hijo con agua traída de las profundidades. Junto con él lavó la tristeza que ya no podía ser expresada con palabras. Fue enterrado con los honores que solo la guerra puede otorgar. El túmulo sobre el cuerpo era alto, como los mástiles de los barcos griegos que se encuentran junto al mar. Cualquiera que llegue a estas costas podrá verlo. Aquí descansa aquel que no retrocedió cuando todos los demás lo hicieron. Junto a él, por voluntad de Aquiles antes de morir, fue enterrado un hermano, no de sangre, sino de espíritu, cuyo polvo se mezcló con el suyo. Después del funeral comenzó una nueva lucha, una lucha no por la vida, sino por la memoria.
por el legado del gran guerrero. Su armadura, forjada por Hefesto, se convirtió en motivo de disputa entre Ajax y Odiseo, el poderoso y justo contra el astuto y sabio. Ajax creía que la fuerza le daba derecho a llevar la armadura, mientras Odiseo afirmaba que la gloria de Aquiles debía pasar a quien mereciera la palabra. ¿Quién sabe no solo luchar, sino también pensar? El juicio decidió a favor de Odiseo. Ajax, ofendido y humillado, perdió la razón y pronto la vida. Así la armadura de Aquiles no se convirtió en símbolo de continuación, sino en el comienzo de una nueva pérdida. Pero su memoria no quedó solo en las armas. La llevó consigo aquel en quien corría su sangre. Su hijo Neoptólemo, nacido de Didomea en la isla de Skyros, llegó a Troya al final de la guerra. Él no fue un padre, era más joven, más brusco, menos contenido, y estaba destinado a realizar el último acto en esta historia. Él será quien mate al rey directamente, al viejo y sabio, frente al altar en el destello final de terror cuando los tres caigan. Él será quien reciba a Briseida, antaño amada de Aquiles. Pero incluso después de eso, el nombre de Aquiles no desapareció. Los poetas ciegos cantaban canciones sobre él. Los héroes que entraban en batalla susurraban su nombre como un hechizo. Los muchachos que tomaban una lanza por primera vez escuchaban historias sobre quién venció, pero no vivió para ver la victoria. El destino de Aquiles no terminó con su cuerpo, continuó en aquellos que vivieron después de él, en quienes repitieron su camino. Con la conciencia de que no todos están destinados a recorrerlo hasta el final. Él era un hombre, era hijo de una diosa, era un héroe que eligió su propio destino. Su vida fue corta pero extraordinariamente brillante y llena de eventos que dejaron una profunda huella en los corazones de las personas y en la historia. La memoria de él no es solo un recuerdo, sino una gloria eterna que inspira a todos los que alguna vez